Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, todos de los corazones de Jesús y de María. El Concilio Vaticano II, verdad que muchos conocidos de vosotros que estáis aquí presentes, que ha sido el último concilio celebrado en la Iglesia Católica. En ese concilio se dedicó un capítulo completo a la Santísima Virgen, la Virgen María. En ese capítulo, el capítulo 8 de la Constitución llamada Lumen Gentium, decía lo siguiente sobre la Virgen María. Decía que ella, una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Estas palabras tan importantes, que tienen ya más de 50 años, son muy actuales y lo son incluso antes de que fueran escritas en este concilio. Porque precisamente lo que hace la Virgen desde siempre, ¿no? Desde que vino a este mundo y fue elegida como la madre del Mesías, del Salvador, cuando estuvo en la tierra y después desde el cielo, y más recientemente, especialmente desde el siglo XIX sobre todo, el XX, XXI ya, esa atención, esa preocupación maternal por la Iglesia, por la humanidad, por todos nosotros que somos sus hijos, Dios ha querido que lo lleve a cabo en más de una ocasión mediante las llamadas apariciones marianas. Ha habido no hace mucho tiempo estudios o encuestas en los que se demuestra que los fieles católicos donde más acuden a rezar en peregrinación, a pedir gracias, es precisamente a santuarios dedicados a la Virgen María. Excepción hecha, por ejemplo, de Tierra Santa, como es lógico, o quizás de Roma, por ser el lugar que es la sede del cristianismo y del Estado Vaticano. Los demás santuarios son los más visitados y muchos de ellos proceden de manifestaciones de la Virgen a la humanidad, eligiendo frecuentemente o casi siempre almas pequeñas en el sentido de sencillas, de humildes, para que así se cumpla la palabra de Dios que dice que Dios da su gracia a los humildes para confundir a los poderosos. ¿Cuáles son los motivos que han movido a Dios y por tanto a Él para enviar a su madre, a Virgen María, para aparecerse tantas veces a través de los siglos? Han sido muy diferentes, pero al final se resumen en que Dios, como dice San Pablo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Dios se ha considerado como el medio mejor, más adecuado para llevarnos hacia Él, hacia Jesucristo, el presentar o el enviar a su madre para avisar, para advertir, para consolar o para aconsejar a la humanidad. Y esto ciertamente, tenemos que ser sinceros, que es más necesario más que nunca en los tiempos que vivimos. Pero ya como digo, desde hace siglos ella se ha aparecido a almas sencillas. Vamos a citar solamente unos casos, los más conocidos, de las apariciones ya reconocidas o probadas por la Iglesia. Se ha dicho, de modo quizá equivocado a veces con mala intención, de que la Iglesia no ha probado apariciones marianas, y eso no es verdad, porque ha habido bastantes apariciones que han sido aprobadas, y otras que a lo mejor han sido ciertas, auténticas, venidas del cielo, pero la Iglesia, por las razones que sean, no ha dado ese paso para reconocerlas. Y también ha habido casos de fraude o engaño
o manifestaciones venidas del enemigo, que trata de engañar así a las almas. Las reconocidas, por ejemplo, en el siglo XVI, que quizás sea santuario probablemente el más visitado de todo el mundo, santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que pidió allí la Madre de Dios? Le dijo así al ya santo canonizado San Juan Diego, un humilde indígena, sencillo, al cual la Virgen manifestó el siguiente mensaje. Le dijo así: soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo, cosa que hace muy frecuentemente, cuando se aparece la Virgen, deseo vivamente que se erija aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Eso fue, en esencia, lo que pidió entonces allí la Madre de Dios, la siempre Virgen María, como ella misma se definió en esta aparición de Guadalupe. Siglos después, en Lourdes, concretamente 4 años después de que fuera proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, en el año 1858, la Virgen de María se apareció, Santa Bernardita, como la Inmaculada Concepción, confirmando así el dogma que 4 años atrás el Papa Pío IX había declarado. Y ella me pidió brevemente lo que suele hacer casi siempre, o siempre, oración y penitencia, oración y sacrificio. Años después del siglo XX ya, estamos celebrando ahora precisamente el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, en 1917. Meses antes, el ángel de Portugal, se apareció a los niños y les dio algún que otro mensaje, a los pastorcitos, a los ya santos, Francisco y Jacinta, y a Sor Lucía, que también está en proceso de beatificación. Y allí, el 13 de mayo de aquel año, les pidió, y otros días y otros meses posteriores, igual oración, penitencia por los pecadores, por la conversión del mundo, y también resaltó la devoción tan importante del rosario y la consagración a su corazón inmaculado, pidiendo la consagración a ese corazón de la Madre de Dios, del mundo y especialmente de Rusia. El Papa Francisco acaba de estar allí en este santuario mariano para celebrar el centenario que estamos mencionando, y allí recordó algunos de los aspectos del mensaje de Fátima, que podemos decir, porque es así realmente, que es el mismo de aquí, para luego, y otros lugares donde la Virgen se ha manifestado, con la única diferencia de que allí fue muy poco tiempo y un contenido más reducido, y aquí mucho más amplio. Esto último porque seguramente, sin duda ninguna, los tiempos de la humanidad así lo requieren, porque aunque siempre en la humanidad ha habido pecado, ahora, con todos los medios que el enemigo de las almas, el demonio, proporciona para pecar, se ofende, sin duda ninguna, mucho más a Dios ahora que antes. Por eso es más necesario que la Virgen venga a advertirnos de que vamos por el camino que nos lleva al abismo, para que rectifiquemos y vayamos por el camino del Evangelio. ¿Y qué nos dijo aquí finalmente? En este lugar en el cual creemos muchos que la Virgen se ha manifestado. Y digo que creemos muchos porque todavía la Iglesia no ha reconocido como tal esta aparición o revelación de la Virgen María. Pero con el tiempo creemos, ¿no?, que seguramente esto llegará. Mientras tanto, no vamos a enumerar, ¿no?, pero la Iglesia ha dado cosas importantes, como por ejemplo la concesión que hace ya varios años el cardenal entonces, anterior, Rocco Varela, concedió para que se erigiera, para que se construyera la capilla pedida por la Virgen en Prado Nuevo. Y que es esta que tenemos aquí, todavía no definitiva, porque el terreno no permite otra construcción más que esta, pero ya es un paso
ciertamente importante. Bueno, ¿qué pide la Virgen aquí? Muchas cosas, ¿no? Pero vamos a recordar unas cuantas importantes para que quien la conozca o la conozcamos, la reavivemos en nosotros, la hagamos vida y pidamos para que seamos capaces de nosotros y otros de cumplir este mensaje. En definitiva es el mensaje del Evangelio de su Hijo Jesucristo. El primer día que vino aquí, el 14 de junio, aniversario por tanto hoy, de 1981, dijo así: soy la Virgen de los Dolores. Y ese mismo día manifestó el fin de su presencia en este lugar. ¿Qué fin es ese? Acabamos de decir hace un momento. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, es decir, al nombre de la Virgen de los Dolores. Que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi Hijo, que está completamente olvidada. Primer fin, primera parte del fin que pidió, la meditación de la pasión de Cristo. El 1 de enero del 82, año siguiente, añadía: quiero que hagan una capilla en mi honor, en honor de mi nombre, para hacer retiros y ejercicios espirituales. La segunda parte del fin que la Virgen pidió entonces, especialmente para meditar la pasión de Cristo y para hacer retiros y ejercicios espirituales. Aquí llevamos ya tiempo haciendo retiros, los terceros sábados de mes, ejercicios nos requieren más días, no tenemos aquí local pues, para llevarlo a cabo, ¿no? Requiere varios días, requiere una estancia donde se pueda permanecer varios días. Pero también, con la gracia de Dios y el tiempo se conseguirá. Para concluir, el día 14 de julio del 84 con la que podemos llamar la tercera parte del fin primero que pedía la Virgen, y que el Santo Sacramento, Santísimo Sacramento de la Eucaristía, esté de día y de noche expuesto para todo el que quiera venir a orar a este lugar, pero que Cristo no esté nunca solo, hija mía, le decía entonces a quien fue su instrumento luz amparo. Por lo tanto, el fin, la construcción de la capilla, y dentro de ese fin, ¿para qué pide esa construcción? Meditar la pasión de Cristo, que está completamente olvidada entonces, y ahora más si cabe, para hacer retiros, ejercicios espirituales y para que el Santísimo Sacramento sea adorado día y noche. Y aparte de esto, ha dicho hermana Virgen, mucho más. Esto es la esencia del motivo que tuvo Dios para enviarla a esta tierra, ¿no? A España y a este lugar. Pero hay muchas cosas más. Y vamos a decir solamente unas poquitas de las más importantes que también dijo, y que pidió la Virgen y su Hijo en Prado Nuevo a través de Luz Amparo. En primer lugar, y lo más repetido, muchas veces repetido, la caridad, el amor a Dios y al prójimo, practicando con los hermanos sobre todo las obras de amor y misericordia, que por cierto tantas veces insiste el Papa Francisco en que se lleven a la práctica. Hace tan solo una semana más o menos lo volví a decir: haced obras de amor y misericordia con los necesitados, con los pobres, con los que sufren. También, muy importante, porque esto lo practicó la misma Luz Amparo de modo ejemplar, el amor y la obediencia a la Iglesia, sobre todo al Santo Padre, que a día de hoy es el Papa Francisco. Como decía Santa Catarina de Siena, esa expresión que a mí tanto me gusta, ¿no? Tan bonita, tan bella, que llamaba al Papa, y que ya tuvo en su tiempo papas que no eran ejemplares, alguno de ellos, y él le llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra, porque el Papa es el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro. Por tanto, si es santo el Papa, bendito sea Dios, hemos tenido últimamente papas santos y virtuosos, como el que tenemos ahora, pero lo que luego fuera es el dulce Cristo en la tierra. Y si queremos ir por el camino de la salvación y de la santidad, sigamos y escuchemos y obedezcamos lo que el Papa nos dice. Además, lo que acabamos de citar al principio, la meditación de la pasión de Cristo. ¿Por qué razón?
porque en ella se encuentra una fuente inagotable de virtud y de santidad. La persona que medita frecuentemente y si es posible a diario la pasión de Cristo, tiene mucho adelantado en el camino de la virtud y la santidad. San Juan Pablo II, por citar un ejemplo, todos los días, no solamente los viernes, que es lo recomendable, lo propio o lo más tradicional, todos los días hacía el Vía Crucis, todos los días. También la recepción de los sacramentos, principalmente, como es lógico, pues son los que se pueden recibir de modo más habitual o frecuente, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión o de la penitencia. Además de esto, la oración de modo general y la penitencia, ya no como sacramento, sino como virtud. Esa virtud que nos ayuda, si la practicamos, a reconocer los pecados y en consecuencia a hacer lo posible por repararlos, la penitencia en ese caso. Con virtud y sacrificio. Y por citar un último ejemplo, entre muchos que podemos recordar, el rezo de la oración predilecta de la Virgen, la cual todos sabemos, el Santo Rosario. En las apariciones de los últimos siglos, la Virgen siempre o casi siempre se aparece con el rosario en sus manos. Rosario que cuando se usa con verdadera devoción da una gran fuerza para hacer tentaciones, para crecer en virtud y para vencer al enemigo de las almas que teme terriblemente el rosario. Con esto que digo, pues creo, no me quiero extender más, simplemente hemos recordado un poco lo principal del contenido, el mensaje de la Madre de Dios en este lugar de gracias y bendiciones. Un mensaje que, como han comprobado, al menos que yo sepa, por lo menos 5 teólogos, como es lógico, la deducción que han concluido, la conclusión, es que coincide plenamente con el Evangelio y con la doctrina de la Iglesia. Lo que importa ahora sobre todo es que, además de creerlo, sobre todo que lo practiquemos. De poco nos sirve leer el Evangelio, o la Biblia, o rezar, o leer los mensajes, si luego no hacemos lo posible por cumplirlos. Eso es lo que más le agrada a la Virgen. Y la mejor ofrenda que podemos hacerle a ella, a la Madre de Dios, es luchar, perseverar en el camino de su Hijo, el Evangelio. Eso es lo que ella hizo y lo que pidió ya en el Evangelio en la boda de Caná. Esa escena evangélica tan típica en la que se ve a la Virgen María como medianera de todas las gracias, intercediendo ante su Hijo por las almas, por aquellos que en esa boda estaban necesitados, en este caso de algo material como el vino. Pero ella le dijo: haced lo que Él os diga. Eso nos repite ahora aquí. Eso es lo que le repitió tantas veces a Luz Amparo en este lugar, y que ella, gracias a Dios y para ejemplo nuestro, cumplió al pie de la letra, con esa vida sacrificada, inmolada por amor a Dios, a las almas, especialmente a las almas sacerdotales y consagradas. ¿Cuánta necesidad hay hoy, quizá más que nunca, de que pidamos por las almas consagradas? Y de modo particular por los sacerdotes, que por desgracia muchas veces no cumplimos con lo que se esperaría de nuestro ministerio, esa entrega, esa fidelidad, esa vida conforme a la vocación tan grande, aunque merecida, que hemos recibido de parte de Dios. Y damos estas intenciones por medio de nuestra Madre, de la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen Santísima.